¿El escritor huye del periodismo o el periodismo de la realidad implica una toma de partido por lo social, ¿no? Un poco al estilo de Poniatowska? O sea, tú puedes escribir, puedes encontrar la estética, la belleza de un sitio, pero ¿qué es lo que empuja en un sentido o en otro a tomar partido? El escritor, que siempre tiene un poco el objetivo en ser original y en ser auténtico, pero a veces que prima más la estética más que lo social, ¿no? Entonces, de alguna manera hay una toma de partido ahí. Es una pregunta sobre... Yo creo que sí. Bueno, sí, es una eterna pregunta sobre el asunto. Yo siempre he sido muy partidario de distinguir un poco entre... Tengo una idea muy poco mística de la literatura, entre lo que es el papel del ciudadano y lo que es el papel del profesional, en este caso un escritor. De la misma manera que establecemos, no tenemos ningún tipo de trabajo en establecer una distinción entre el ciudadano y el médico, ¿no? Hay médicos cuyo trabajo está contaminado por su ideología, sin duda alguna, de la misma manera que hay escritores o fotógrafos o periodistas o zapateros en los que cuesta más trabajo distinguir la parte del ciudadano que la parte de la profesión. Pero el compromiso yo creo que es una necesidad, obligación del ciudadano, nunca del profesional, ¿no? Esto dicho, esto por una parte. Por otra parte, en el trabajo propio del escritor, yo creo que escribir implica siempre, el mero hecho de coger una pluma y ponerte a escribir implica siempre una posición ideológica. Entendida por posición ideológica, no una posición política, en un sentido amplio, ideológico, en un sentido amplio. Es imposible hacerlo de otro modo, ¿no? Incluso en aquellos escritores que tú has dicho de que optan solamente por la estética, eso ya es una toma de postura ideológica, sin duda alguna, ¿no? De manera que es imposible no comprometerte políticamente cuando uno adquiere un trabajo que tiene una dimensión pública. El rechazo de esa dimensión implica, como digo ya, una toma de postura. Una toma de postura. Claro, hay temas que facilitan más que otros la contaminación, ¿no? o la implicación entre las obligaciones ciudadanas y las obligaciones legalistas. Pero bueno, yo creo que en el caso concreto de la novela, bueno, hay que tener mucho cuidado porque es muy peligroso, tal y como yo entiendo la literatura, es muy peligroso escribir desde una posición política, ¿no? El riesgo de que aquello se convierta en algo que no debe ser, pues es muy grande, ¿no? Las novelas que a mí me interesan son novelas que plantean preguntas y ofrecen pocas respuestas. Escribir desde la respuesta resta mucho mérito literario a una novela. Pero como digo, bueno, conviene no confundir entre lo que es las exigencias que uno tiene consigo mismo como ciudadano y su papel como escritor. No sé si el fotógrafo... Bueno, yo tengo que decir que en la fotografía, más ahora en este siglo se ha democratizado tanto en todo el mundo, está haciendo fotos. Yo iba en el coche y al mismo tiempo iban haciendo fotitos y eso. O sea, no me puedo privar, a lo más que tú cantabas cosas sefardíes, cosas muy bonitas. Bueno, pero ¿qué ha ocurrido? Que la fotografía antes era un elemento judicial, ¿no? Una prueba que iba y se aportaba para ir y llevar a una persona al cadalso. Bueno, ya en tiempos más que la fotografía estaba ya inventada, ¿no? Pues el cadalso me parece que no sé si funcionaba todavía. Bueno, realmente con la fotografía ha llegado un momento, y no ha sido solamente por lo digital, en el que la fotografía es muy subjetiva y si quieres no dices la verdad. Tú puedes manipular la verdad y depende también hasta de tu ideología para ir y darle un sesgo
de las circunstancias, no solamente en las personas que tú gastas, sino también en la forma en que las gastas, cómo magnificas algo, cómo magnificas una cosa. ¿Y qué está ocurriendo? Que ahora el fotógrafo que tiene más relieve en España, porque le han dado el premio internacional que es Juan Fontcuberta, todos sus libros son hechos de fotografías ficticias, o sea, de cosas que parecen una cosa y realmente él está, sin embargo, representando otra. Pero te voy a interrumpir yo ahora, Carlos. Eso no ocurre siempre que uno hace una fotografía. Es decir, el otro día venía yo en la radio oyendo a un tipo que había hecho una cámara con una lata. Una lata, no sé, eso tiene un nombre. ¿Cómo se llama esa fotografía? La taocópica, sí. Esto es, ¿no? Que se mete ahí, no sé cómo se hará, y lo único que se quita el agujerito y hay una impresión, ¿no? Y le oía hablar y tal, y me daba cuenta de que probablemente si existe alguna posibilidad de hacer una fotografía real, como tú dices, es esa. O sea, igual que el hecho de ponerte a escribir implica ya una manipulación de los materiales y por lo tanto ya nos vamos alejando cuando mayor sea esa manipulación de lo que es la realidad, sea lo que sea eso, tú con tus lentes y con tus cosas también, ¿no? No ya con tu punto de vista. Pero es que realmente tanto lo de Macondo como lo de la Chanca, lo que había hecho José María, están más bien para esta fotografía de la calle, de reportaje, del humano, ¿no? Que no es lo mismo que poner un pedazo de armatoste allí con su trípode y hacer una fotografía más o menos artística y tal. Pues sí, pero eso es más bien, yo creo que la pintura está por encima de esas cosas. El problema del fotógrafo cuando va a una guerra, el problema cuando va a un país desarrollado y tal, cómo capta eso. Tú te das cuenta realmente qué ideología tiene. Te das cuenta enseguida. También. Sí, justamente lo valioso de, bueno, aparte del contenido de la foto. Aparte de que la foto sea muy buena, claro. Pero es decir, cuando Carlos Pérez Siquier toma la decisión de fotografiar la Chanca, ahí hay una postura clara. Es decir, la prueba está en que sus fotos son marginadas, los libros que tratan sobre la realidad de la Chanca, y hay que tenerlo presente, preguntaba a Rodolfo por el periodismo, libros que desmienten lo que los periódicos están diciendo. Es muy curioso ver qué dicen los periódicos en los años 60, de gran avance en salud, desarrollo, la felicidad de la Chanca, y qué dicen los libros de la Chanca. Muchas veces cuando se habla, por ejemplo, del realismo social en la literatura española, hasta la ruptura de los 60, es cierto que tiene limitaciones obvias, y es cierto también que hay obras del realismo social español valiosas. Digamos, en el contexto de lo que estamos discutiendo hay que subrayar un elemento de ese realismo social, y es que su referente no es tanto la realidad, es el desmentido de la prensa. Digamos, antes subrayaba Antonio una cuestión, y era el escritor se compromete como ciudadano y como escritor hace su obra. Es importante subrayar que el escritor, cuando hace su obra y se compromete como ciudadano, lo que está es entrando, está o manipulando o llevando cierta posición honesta a un espacio público, que es también lo que decía Rodolfo, que los escritores acaban representando. Lo que sucede es que participan más que otras profesiones, los periodistas no participan tanto como puede participar un escritor o un fotógrafo reconocido como Carlos Pérez Siquier, en la conformación de ese espacio público, de esa representación pública, de esas imágenes públicas. Y en ese sentido, como digo, lo que ocurre en el realismo social español es que su referente no es tanto cómo se parece a la realidad, sino que cuestiona la imagen que está dando el realidad, en un momento en donde la prensa está intervenida. Con esto enlazo con una cuestión, y dejo la palabra, con una cuestión que planteaba Rodolfo también, que es la cuestión del periodismo y la literatura. Yo la verdad es que últimamente, no sé cómo decirlo, que no suene muy duro ni muy... Estoy más decepcionado con el periodismo en España, cada vez más, profundamente decepcionado con el periodismo en España. Un solo ejemplo. El presidente de Francia, François Hollande, hace apenas unos meses, 2 meses, 3 meses, se descubre que tiene una aventura, no extramatrimonial, porque no estaba casado tampoco, pero en fin, fuera de la pareja que vive en el Elíseo con él.
esta noticia ocupa las 4 primeras páginas de un diario de referencia en España. En la 5ª página, junto a un anuncio del Corte Inglés, por lo demás una empresa impecable, que no tenemos nada que decir ni que responder de ella, junto a ese anuncio del Corte Inglés de media página, viene otra noticia que es: los refugiados palestinos en Siria tienen una mortalidad de 40 personas diarias porque el régimen sirio no deja entrar alimentos a los campos de refugiados. Bueno, esto, ¿qué ideología se está transmitiendo? Es decir, si la primera página y las 4 primeras páginas de un diario que se supone de referencia están consagradas a un affair, en fin, una aventura extraconyugal, para entendernos, del presidente de Francia, y 40 muertos diarios en un escenario dramático ocupan media página junto a un anuncio del Corte Inglés, bueno, hay que preguntarse muchas cosas sobre el periodismo. Y es un poco volver a lo que decía, es contribuye a la representación de la realidad que nos hacemos. Si en vez de dar 4 páginas en la primera página al asunto de faldas se hubiera dado, probablemente la respuesta política hubiera tenido que ser otra. Y acabo con una cosa también muy ilustrativa. Hace unos años desapareció de los diarios la sección de sucesos. En un primer momento pensamos que era estupendo, qué bien, ¿no? Quitamos esto porque estaba morbo. Recordemos que en el franquismo había el Caso, el periódico El Caso, una de cuyas principales preocupaciones y motivo de negociación con el régimen era que en vez de dejarle publicar un asesinato a la semana, le dejara publicar 2. Esta era la gran negociación que llevaba al Caso, que poder publicar 2 asesinatos. Y el régimen decía no, porque eso daba la impresión de que en fin, en España se producen muchos asesinatos. Bueno, pues desaparecen las secciones de sucesos y pensamos todos que es un gran avance en este país. Pero bueno, quitamos el morbo. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que las noticias de sucesos aparecen en primera página. Aparecen en primera página que un niño de 12 años mata a un compañero y lo tira a un pozo. Claro, y bueno, pues ¿eso qué significa? Pues significa que el alma humana es insondable, que es espantoso, que Dostoyevsky se quedó corto, que es un horror. Pero lo que no tiene ningún sentido es que inmediatamente se pregunte al ministro de turno que sale del Consejo de Ministros y diga: ¿ha visto usted el asesinato de un niño de 12 años por otro? Y entonces la respuesta es siempre la misma: hay que cambiar la ley del menor. Bueno, pues nada, cambiamos la ley del menor. Y luego viene la gran reflexión: ¿y qué tiene que ver Internet con todo esto? No, lo que dice José María es muy evidente, pero es curioso el desplazamiento hacia ambos lados de los dos polos. Es decir, sin duda alguna, la prensa española y en especial el diario de referencia al que haces mención está derivando hacia lo que podríamos llamar la literatura barata y de folletín, bien asesinatos macabros o bien historias de sexualidad y folletines al estilo del 19, ¿no? Mientras la prensa gira hacia la literatura, es bien curioso que la literatura está girando hacia la prensa. Me estoy acordando ahora mismo de la gran novela de Cercas sobre el 23F, que más allá de lo que podamos pensar del libro, lo interesante de esa novela es cómo se acerca a una frontera en donde converge la literatura, el periodismo y la historia, ¿no? Simplemente pongo de manifiesto ese movimiento que va efectivamente la prensa hacia la literatura barata y la literatura hacia la prensa. Probablemente porque es un movimiento bien curioso y paradójico, precisamente porque los escritores notamos cada vez más que nuestro prestigio social va en declive, que la idea de imaginar y de contar cosas que no han sucedido y hacerlas pasar por realidades no deja de ser un juego un poco ingenuo, y cuando uno tiene más de 40 años da un poco de vergüenza. Como decía nuestro común amigo Rafael Rech, la literatura no es otra cosa que un señor en pijama contando mentiras y un señor en pijama leyéndolas en su casa, ¿no? Ante esta pérdida de peso específico de la ficción tradicional en la sociedad, es lógico que los escritores abandonen un poco lo que ha sido la ficción pura y vayan acercándose hacia tipos de escritura que tienen detrás el respaldo de lo real, digamos, ¿no? Bueno, yo leí otra explicación, no sé si me permite interrumpir también. Y es, yo encuentro, fíjate, con independencia del valor, que a mí me parece que es un artefacto muy bien construido, lo de Cercas, un artefacto narrativo.
yo creo que hay una cuestión, y es que se está dando desde la literatura, y de ahí que se aproxime al periodismo, se está dando una respuesta, ¿cómo decirlo?, superficial, de poca hondura a un problema muy auténtico que tú planteabas, que es la ruptura del pacto con el lector. Un novelista del 19 decía: la heroica ciudad dormía la siesta. Todo el mundo seguía leyendo La Regenta entusiasmado, y nadie le preguntaba: bueno, ¿y usted de qué conoce a Ana Ozores? ¿Y por qué sabe que es regente? Nadie se preguntaba nada. Es decir, había un pacto al que probablemente contribuyeron los propios periódicos, la aparición de los periódicos. Es decir, el periódico lo que daba era un tipo de historia en el que si cambiabas el referente, en fin, en vez de ser un hecho real sucedido, lo cambiabas por algo que se había inventado, bueno, pues había una cierta disposición, una cierta inercia a leerlo. Hoy lo que nos encontramos es que, como no hay una posibilidad o no se encuentra la fórmula de recomponer ese pacto con el lector, lo que se hace es desplazar la literatura hacia justamente el periodismo. Y frente a esto yo creo que hay algunas cosas que es interesante plantear. O hacia la historia. O hacia la historia. Géneros que tienen la realidad atrás. Tú no tienes que hacer el esfuerzo de convencer de que Vetusta existe, de que la conoces bien y que vas a contar la historia de toda la gente que vive. Pero fíjate qué interesante. Antes, yo recuerdo un libro de Arthur Koestler, se decía: cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. En este libro de Koestler, te lo invito, hay un personaje que se llama Joseph, que vive en el Kremlin, tiene bigote, manda mucho, asesina a la gente. Pero cualquier parecido con la realidad, bueno, esto es pura coincidencia. Hoy, por el contrario, no encontramos, y no quiero exagerar porque hacer absolutos no tiene sentido, yo no conozco, creo que ninguna novela que diga cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Se lo dice basado en hechos reales. Claro, lo contrario. Claro. Basado en hechos reales. Bueno, pues basados en hechos reales, digamos, es esta idea de que no se recompone el pacto con el lector. ¿Qué ocurre si vamos muy atrás? Para mí ha sido muy interesante este año que he estado haciendo una lectura en unos casos y una lectura en otras de una serie de obras clásicas como el de Cameron, anteriormente el Calida Dimna, los cuentos de Canterbury, el propio Quijote. Y lo que se da uno cuenta es que, primero, el escritor habla en primera persona, por entendernos. Boccaccio introduce al lector en la ficción como si fuera él, Boccaccio, quien lo está llevando. Entonces dice yo y me dirijo a las mujeres, que son las que más se aburren. Ese yo, que ya es ficticio, pero en fin, parece aludir de manera muy transparente a Boccaccio, dice, bueno, lo que está ocurriendo es que hay una peste en Florencia. Hay una peste enorme, la gente está muriendo, con la peste negra, muriendo, y hay 10 jóvenes que se van a un jardín cerca de Florencia para esperar que pase la peste. Y seguimos en la ficción, ya vamos entrando cada vez más. Dice, ¿y qué hacen estos 10 jóvenes en ese jardín de Florencia? Dice, para entretener todo el día, que no tienen nada que hacer, se cuentan cuentos unos a otros. Y entonces Boccaccio reproduce los cuentos. ¿Qué es lo que ocurre al final? Que uno tiene la impresión de estar asistiendo a la realidad. Ese es el gran malabarismo. Bueno, para mí la queja en estos momentos, muchas veces, frente a la novela contemporánea, es que en vez de plantearse con toda hondura ese problema que Boccaccio resuelve de esta manera, lo que dice es, bueno, basado en hechos reales, es decir, novelas sobre la guerra civil, novelas... No, pero no solamente, José María, hay otro acercamiento muy parecido al que tú dices, que Boccaccio, bueno, es el propio Cervantes, ¿no? Cervantes, sí. Que es la autoficción, que es el otro recurso narrativo en el que los escritores buscan recomponer ese pacto que se ha roto definitivamente. Es decir, yo Antonio Orejudo, y de repente otra vez ese juego de malabarismo, porque no tenemos que olvidar nunca que un escritor es un malabarista, un señor que hace juegos de manos frente a un auditorio y que hace pasar lo verdadero por lo falso y que hace parecer lo que es por lo que no es y viceversa, ¿no? La autoficción también muy en boga. Yo creo que hay 3 corrientes que tratan de recomponer esa frustración que siente el escritor de ficción en el siglo XXI, donde nadie cree nada, ¿no? Uno es la cercanía de la ficción hacia la historia, la segunda es la cercanía de la ficción al periodismo, y por último, el más literario de esos, que es este renacimiento, porque no es un invento del siglo XXI ni de la posmodernidad, sino que viene de donde viene,
de el personaje real como personaje de la ficción, lo que se conoce como autoficción, ¿no? En donde no se sabe muy bien si ese yo, que se llama además como el autor de la novela, es o no es. Son intentos desesperados por mantener esa institución. ¿No? Tengo que decir que en efecto tu última novela, Un momento de descanso, es eso. Yo, Antonio Orejudo. Pero fíjate, yo esa novela tuya no la leí en ningún caso como autoficción. Curiosamente, no sé si te decepciono o te elogio por esto, mi intención es elogiar. No la leí como autoficción. Lo leí justamente como un intento bocachano de recomponer el pacto con el lector. Sí. La autoficción, por lo menos lo que otras novelas que he visto, la autoficción es parte de un equívoco. Es, si yo soy miembro de mi generación y vivo en este caso, esto que hablamos de Almería, en la provincia de Almería, y por tanto escribo de lo que me pasa en Almería, estoy haciendo una representación de mi generación y de Almería. Bueno, pues no es verdad. No es verdad. Se puede escribir en primera persona exactamente lo que ocurre en Almería en una edad determinada y no sale, o sea, digamos, no brota de ninguna manera esa ficción. Entonces, digamos, los esfuerzos por recomponer ese pacto con el lector, que son paralelos, por otro lado, a lo que ocurre con la fotografía. O sea, cuando hablabas tú, Antonio, yo veía que Carlos nos decía, claro, es que cuando Fontcuberta